Por el interbloque federal, bloque Córdoba Federal, tiene la palabra Carlos Mario Gutiérrez. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la generosidad de mi interbloque, por permitirme representarlo, justificando la ausencia por razones realmente ineludibles, tanto de nuestro presidente del interbloque, el diputado Topo Rodríguez, como del diputado García Aresca, en igual condición. Mire, presidente, voy a contar una pequeña historia. Algunos diputados ya la conocen porque han convivido conmigo en otros espacios legislativos, en el caso de la provincia de Córdoba. Voy a ser muy rápido porque odio tener que ser autorreferencial. Corría el año 1977 y quien habla fue detenido desaparecido en la provincia de San Luis, en su capital, por la patota del Tercer Cuerpo y enviado a la situación en el campo de la Ribera de detenido desaparecido. Evolucionó esa situación, voy a ser muy breve, y terminó en que quien habla junto con otro grupo de compañeros y compañeras se nos hizo un consejo de guerra en el ámbito del Tercer Cuerpo de Ejército y mi familia desesperada salió a buscar quién podía, julio del año 1977, principio del 78, cuando inició este proceso, quién podía defenderme. Por las relaciones que se tienen en una ciudad, el ex senador radical Chacho Maún para nosotros, con quien mi familia se entrevistó, porque teníamos un tipo de relación política familiar, nos dijo o le dijo a mi familia que se iba a contactar con un estudio de Buenos Aires, que era el único que él entendía podía llevar y tener la valentía de llevar adelante un proceso de defensa en esas características. Así fue como mi familia vino a verlo, a ese gran constitucionalista, a ese gran radical de fuste, que es Reinaldo Vanozzi. Y él asumió mi defensa. Había que asumir la defensa de un terrorista, entre comillas, en esa época. Y él lo hizo. Ahí fue mi primer aprendizaje en esta nueva etapa que me tocó vivir, de que quienes yo había considerado muchas veces como los malos, no solamente no eran malos, sino que tal vez eran mejores que muchos otros a quienes había considerado en forma inversa. Rescato esto, presidente, porque ¿cómo terminó esta historia? El estudio del doctor Vanozzi, de esa entrañable compañera de su estudio, la doctora Urquijo, presentaron ante la Corte Suprema y el mío fue el primer caso de consejo de guerra que la Corte Suprema suspendió. A partir de allí yo obtuve, después de 5 largos años, la libertad. Cuando la obtuve y empezamos a pelear desde distintos ámbitos por el nunca más, me adelanto históricamente, pero ese fue el resultado, nos preguntábamos, quienes veníamos de esa experiencia con distintos niveles de autocrítica, si iba a ser posible que la sociedad argentina en su conjunto pudiera poner y clausurar una etapa que todos sabemos cómo fue y qué consecuencias trajo. Ahí también me di cuenta, después del juicio y después de la construcción, que el nunca más no era una construcción de una parte. El nunca más, la importancia que tiene, incluso hoy el nunca más, es que es patrimonio del pueblo argentino, presidente. Y desde ahí es que yo entiendo que hay que repudiar y es factible enfrentar las dificultades que la democracia viene teniendo desde su inicio. ¿O alguien se olvida aquí del atentado que el expresidente Alfonsín tuvo? ¿Alguien olvida acá del levantamiento cara pintada? ¿Alguien olvida en la presidencia de Menem a la AMIA, a la embajada, a la muerte del hijo del expresidente Menem?
¿Alguien olvida el 2001 o puede olvidar el 2001 del expresidente de la Rúa? ¿Alguien puede olvidar la muerte del fiscal Nisman? Y nadie puede olvidar ni hacerse el distraído con este intento de magnicidio en la persona de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, presidente, lo que decimos es que enfrentar esto y cerrar estas horas de crispación en torno al tema de la violencia en cualquiera de sus expresiones significa haber logrado que todos prácticamente firmemos el documento, que es lo importante, más allá de una coma, de una altisonancia más o menos en los discursos. Y eso lo podemos hacer porque el nunca más, vuelvo a decir, no es patrimonio de nadie en particular, es patrimonio del conjunto de la sociedad argentina. El mismo patrimonio que hoy nos exige a nosotros tratar de cerrar esta brecha de estas horas y comenzar o recomenzar el lunes, como aquí se ha dicho, a tratar los verdaderos problemas que también tiene, junto con esta situación excepcional, el pueblo argentino. Allí es donde realmente vamos a estar contestes con esta construcción dificultosa, pero construcción al fin insustituible, que es la construcción democrática, republicana y federal. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez.